Buenos días, jóvenes de cuarto año. Vamos a iniciar un nuevo bimestre con un nuevo tema. Este tema tú ya lo conoces, ya lo hemos trabajado en el colegio el año pasado. Claro, este año todavía no. Bien, vamos a iniciar. Preguntas de admisión. ¿Qué es un sujeto según el Código Civil? Es la persona. ¿Listo? Son preguntas de admisión que son comunes en estas. Y un sujeto de derecho vendría a ser los derechos de esta persona. Ahora, recordemos que no siempre hemos gozado de algunos de estos derechos que ahora podemos, de los que podemos ahora hablar. Antes, no todo ser humano era considerado persona. Por ejemplo, en Mesopotamia, en Roma, en Egipto, las personas eran consideradas objetos. ¿Por qué? Porque eran esclavizadas, eran personas que se podían venderse si es que ellos querían entre naciones. Carecían de libertad. Entonces, antes no podríamos hablar de una persona de derecho, un sujeto de derecho. Ya después de la Declaración de los Derechos Humanos, ya después de la formación de la Constitución, ya es aquí donde nosotros pasamos a ser sujetos de derecho, es decir, somos personas con derechos, no somos esclavos, no somos objetos. ¿Listo? Muy bien, entonces iniciamos. ¿Qué es el sujeto? Es el ser humano. Este ser humano, así como tiene derechos, también tiene deberes. En tu caso, tú tienes el derecho de recibir una educación de calidad, sí, pero también tienes el deber de revisar tu material y estudiar constantemente en casa, repasar. Ese es tu deber. Tienes el derecho a que papá, mamá puedan protegerte, vestirte, darte de comer, porque todavía eres un menor de edad, sí, pero tienes el deber de ayudarlos en cuanto a las labores domésticas. Esto podrías revisarlo tú en tu Constitución Política en el artículo 44, en el segundo título del artículo 44, que habla más o menos de los derechos y deberes que tiene el adolescente. Este sujeto está reconocido por el Estado. ¿Listo? Muy bien. En cuanto al sujeto de derecho, vamos a trabajar 4 tipos de sujeto de derecho. Vamos a hablar del concebido, que se le va a considerar como aquella persona que todavía no ha nacido, antes de nacer. Ahorita nos vamos a explayar un poquito más. Vamos a hablar de la persona natural, que puede ser tú, puedo ser yo, puede ser tu madre, puede ser cualquier persona que está a tu alrededor. Una persona individual es una persona natural. Una persona jurídica está relacionado más a las empresas. También vamos a ver algunos ejemplos. Y las organizaciones de personas no inscritas. ¿Qué diferencia hay entre la tercera y la cuarta? Eso también vamos a analizar, ¿sí? Obviamente, pues son organizaciones de personas que no necesitan inscribirse. Por ejemplo, esos grupos de saya que tú ves en las calles, ellos no están registrados. ¿Dónde tienen que registrarse, Miss? En la municipalidad o en la SUNAR. También es una buena idea para poderse registrar. Pero si no lo hacen, pero tienen un fin en común, no tienen la necesidad de hacerlo, cuando hay entidades que sí la tienen. Por ejemplo, mi vecina, que es la que reparte el vaso de leche, ella no necesita estar, Bueno, sigamos. Vamos a iniciar con el primero antes que nos gane el tiempo, ¿sí? El concebido. Se le reconoce o se le considera concebido a aquella persona que está antes de nacer, o es aquel ser humano, este pequeñito ser humano que puedes observar, que está todavía en la barriguita de mamá. A este ser se le considera como el concebido. Esta es la primera manifestación de vida. Se genera con la fecundación, es decir, con la presencia del óvulo y el espermatozoide. ¿Y dónde se da esto? En el encuentro sexual entre mamá y papá, en la que el espermatozoide fecunda el óvulo y desde ese momento se inicia la vida. Ya desde ese instante que eres una bolita de sangre aún, desde ese instante tú ya tienes un derecho principal, que es tu derecho a la vida. Ese es el derecho que tiene el concebido. Ahora, ¿se considera delito el aborto? Sí se considera delito el aborto. De hecho, tenemos tipos de aborto que no lo he colocado en la PPT, pero te los voy a mencionar. Y te voy a mencionar los años de castigo que tienen, porque son años de cárcel en cuanto a este tema. Pero uno de ellos sí está permitido. ¿Listo? ¿Hay un tipo de aborto permitido? Sí, hay un tipo de aborto permitido. El resto sí es condenado.
Entonces, iniciamos. Yo voy a hablar de un autoaborto. Tú sabes que auto viene de uno mismo. Entonces, un autoaborto es aquel que yo lo voy a generar. ¿Cómo lo voy a generar? A través de pastillas, a través de hierbas, de los curanderos, de automedicarme, tomar cualquier medicamento, no necesariamente que me requieran que el feto baje, sino cualquier medicamento con el único fin de que este ser pues se destruya interiormente y me baje como si fuera un periodo, así como si fuera un periodo natural, igual. Eso es un autoaborto, yo sola lo estoy haciendo, no me está ayudando una tercera persona. Este autoaborto tiene un castigo de 2 años de cárcel. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de un aborto consentido. Es decir, no me voy a automedicar, no voy a ir a un curandero, no voy a ir a un chamán, no. Voy a asistir a un especialista, que en este caso sería un médico. A este médico le voy a decir si es que me podría él hacer un aborto, podría practicarme un aborto, y si es que él está de acuerdo, porque es un especialista, y lo hace, si es una decisión confidencial entre doctor y paciente, en realidad no habría problema. Pero si es una información que sale de ese espacio de esa confidencialidad, escapa, esto podría ser condenado también con 2 años de cárcel. Entonces ya hablamos del segundo tipo de aborto. El tercer tipo de aborto es el aborto sin consentimiento. No necesariamente te van a agarrar para que tú puedas abortar, no. Aquí vamos a hablar más ya de los temas en cuanto a la familia. Por ejemplo, generalmente en jóvenes de 15, 14, 16 años que salen, la niña, en ese caso la adolescente, sale embarazada y no sabe qué hacer, y el jovencito tampoco saben qué hacer, y viene toda la carga negativa del ser padres, porque jamás papá, mamá, tío, etcétera, a esa edad te van a hablar la parte positiva, no, porque tiene su lado positivo el ser madre, no, te van a hablar la parte negativa y te vas a asustar de tal manera que te vas a sentir aprisionado, te vas a sentir encarcelado, encerrado, y vas a ver que tu mundo tu mundo se destruye con todo lo que te dicen. Entonces, no te queda otra salida según el convencimiento de estas personas, que son las que están a tu alrededor, que puede ser tu familia, como que no también, ¿ya? No te deja otra salida que tener que ir y hacerte el aborto consentido. Pero ojo, tú no quieres, tu pareja no quiere, pero el contexto te obliga, porque no te encuentra o no hay otra salida. A esto se le castiga con 5 años de cárcel a las personas que constantemente persuadían, estuvieron ahí y que lograron pues convencerte de que no lo podías hacer. Otro tipo de aborto es el preterintencional. El preterintencional es aquel donde ya la mamá sabe que está embarazada, asiste a un médico, el médico le dice que está con riesgo de aborto y que deje de hacer las actividades que acostumbra hacer y que tome descanso médico. Sin embargo, la mujer, con el fin de que pierda el niño, hace sus actividades no de forma normal, sino incluso mucho más pesadas. ¿Para qué? Como ya sabe que tiene proceso de aborto, entonces si yo hago mis actividades y de forma mucho más pesada y más exigente que ahora, lo más seguro es que ese niño se me venga. Entonces a ese tipo de aborto se le llama preterintencional, y ese aborto, si es denunciado, tiene 6 años de cárcel. Te comenté que había un aborto permitido. El aborto permitido es el aborto terapéutico. ¿Por qué es permitido? Porque acá vamos a encontrar una situación de riesgo en la que o bien la mamá o bien el niño tienen pocas probabilidades de vida. Generalmente es el feto el que presenta esto. Pero si fuese en el caso de la mamá, se analiza, ¿no? Si tiene generaciones de niños pequeños a la que todavía necesitan su cuidado, y si no, y si el niño tiene mayor probabilidad de vida, pues salvan la vida del niño, porque la madre ya tuvo una generación.
Pero si es el caso que la mamá todavía tiene niños pequeños y el niño no tiene muchas probabilidades de vida por alguna enfermedad, qué sé yo, entonces se practica el aborto. Este aborto es terapéutico, es permitido. ¿Por qué? Porque uno de los dos está en riesgo. ¿Listo? Y el último tipo de aborto es el eugenésico, que es el producido por una violación. Este tipo de aborto producido por violación está castigado con 2 años de cárcel. ¿Listo, chicos? Muy bien. Como ya lo había comentado anteriormente en la clase del año pasado, no se considera aborto si el feto muere por causas naturales dentro del vientre de la mamá. Por ejemplo, el doctor le recomienda: descanse, señora, no presencie actos donde haya sangre, cero discusiones, evite estar tensionada, evite estar estresada. ¿Por qué? Porque todo ese estrés, toda esa tensión lo carga el niño. Entonces, si la madre involuntariamente lo hace, el feto puede sufrir un paro cardíaco. Misa, ¿a esa edad sufre un paro cardíaco? Sí. Y podría morir dentro del vientre de la mamá. Ojo que si es que ella no lo sabe, pero si ya se lo han advertido, es un crimen. ¿Listo? Entonces, ojito con eso. Muy bien. Nos vamos según la Declaración de los Derechos Humanos, que se fundó el 10 de diciembre de 1948, dentro de sus 30 artículos, el concebido, porque se habla también de él, tiene derecho civil, social, económico, cultural y sobre todo la paz mundial. Pero recuerda que su primer derecho es la vida. Excelente. Pasamos a la segunda antes que nos gane el tiempo. La segunda es la persona natural, que puede ser tú, como te había mencionado, puedo ser yo, puede ser tu vecina, cualquier persona que está a tu alrededor. Inicia con el nacimiento y termina con la muerte. Según el Código Civil, artículo 19, menciona lo siguiente: el derecho a un nombre o identificación. Aquí vamos a tener lo siguiente. Por ejemplo, tu nombre, si tienes 1, 2, 3, 4, 5 nombres, se les va a llamar prenombres. ¿Listo? A tus apellidos obviamente pues se les llama apellidos, pero acá hay una característica especial. El primer apellido que viene a ser de parte es del apellido paterno, que vienes tú que tú lo puedes, dentro de tu nombre, tú adquieres este apellido de parte del paterno porque va primero. A este de acá se le va a llamar el nombre patronímico. Entonces, hay documentos, hay instancias que siempre trabajan con el nombre patronímico, y cuando te piden un nombre patronímico según el Código Civil, no son esos de acá, porque esos son prenombres, es tu primer apellido. ¿Listo? Seguimos. El derecho a un domicilio, ¿qué quiere decir? ¿Dónde vas a vivir? Por ejemplo, yo coloqué una dirección en modo de ejemplo aquí. El otro, tenemos 2 tipos de capacidades y finalmente la muerte. La capacidad de goce, que está dentro de los 0 a los 18 años. Aquí se desarrollan tus derechos fundamentales. Es todos estos derechos que hemos hablado anteriormente. Tenemos la capacidad de ejercicio, que son de los 18 años hacia adelante. Aquí tienes derechos civiles y políticos. Recién aquí puedes sufragar, puedes opinar, puedes iniciar una vida política si tú lo deseas, puedes iniciar formando una empresa, qué sé yo, porque ya estás dentro de la edad. Y finalmente pues tenemos a la muerte. Y la muerte, ojo, dentro de la capacidad de ejercicio, aquellas personas que sufren de alguna incapacidad como sordomudo, mudos sordos, ciegos, que son dependientes de alguien, no pueden ejercer su capacidad de ejercicio. ¿Listo? Ahora sí, en cuanto a la muerte se va a desempeñar de la siguiente manera. Si la persona no aparece dentro de las 24 horas, se le va a considerar un desaparecido. Si la persona no aparece un año, se le hace una declaración de ausencia, porque es un año. Pero si ya han pasado 4 años y no aparece, se le presenta una declaración de muerte presunta, que no estamos seguros si ha muerto. Pero si ha pasado 10 años, ya se le hace una declaración de muerte definitiva. Pero ojo, son 10 años si es que la persona tenía 30, 40, hasta 50 años. Pero si hablamos de una persona de 80, de 90 años, no se esperan 10 años. Solo 2 años para poderle considerar en la declaración de muerte muerte fija, porque ya son varios años que no aparece. Bien, vamos a ver la diferencia rapidita entre persona jurídica y organizaciones de personas no inscritas. Si nos falta tiempo, voy a hacer un videito pequeño
y lo voy a acomodar. Creo que no nos va a alcanzar el tiempo, voy a hacer un videito pequeño, ¿sí? Entonces nos